La charla mensual que celebra la Escuela Local de Familias. Tenemos aquí esta mañana a Isabel Mejías, también tenemos a Ana Sánchez, que va a ser la ponente. Muy buenos días. Buenos días. Enseguida nos va a decir el título de la charla, que es más que importante, sí, sin duda alguna. ¿Qué será, Ana? El título es: en el desarrollo de la personalidad de mis hijos no solo influyo yo. Me encanta que las ponéis cortitas, para que se Sí, queden, ¿eh? sí. Me encanta, siempre las ponéis bastante escuetas para que todo el mundo se quede con la copla. Sí, Pero lo explica muy bien, queda muy claro así, Sí, y atrae, absolutamente. atrae. Es que Absolutamente. realmente es difícil intentar resumir en una sola frase lo que vas a hablar durante una hora. Claro. Porque como es verdad que se hablan como muchos conceptos, Sí. de verdad que resumir en una frase es súper complicado. Yo no te puedes imaginar las vueltas que te doy la cabeza. No, esta no. No, esta hasta que al final digo, bueno, pues esta es un poco larga, pero parece que resume perfectamente lo que se va a poder hablar. Lo que se va a poder hablar. Bueno, recordemos, Isabel, que siempre se hace la charla el último jueves de cada mes. Eso es. Insisto, lo digo porque En no este caso haya es el error. 25 en esta ocasión será el próximo jueves. La semana que viene, no este jueves, 25 sino de el día enero, 25. y el lugar que sabéis que en este año también hemos cambiado a la Casa de la Cultura. Ajá. Esa Pues diferencia. en Casa también. de Cultura, y lo hemos adelantado media hora, a las 8. Vale. Bueno, vamos un poco a la charla que has resumido, pero ahora vamos a desgranar un poco el asunto que vas a contar. A ver, lo que quiero trabajar principalmente en esta charla es el sentimiento de culpa, ¿vale? Va a ser lo fundamental que quiero trabajar, es el sentimiento de culpa que tenemos prácticamente todos los padres en algún momento de la crianza de nuestros hijos. Ujú. Es que es un tema que me encuentro muy a menudo, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Nos sentimos culpables muchas veces por... estoy transmitiendo a mi hijo aquellas cosas de mi personalidad que no me gustan. Estoy transmitiendo a mi hijo esa tozudez mía. Mi hijo ha tenido un problema y yo no he sabido muy bien cómo reaccionar. Nos sentimos culpables por prácticamente todo, incluso a veces hasta por temas genéticos. O sea, me siento culpable por haber transmitido genéticamente a mi hijo cualquier Como cosa. si eso se pudiera decidir. Eso es. Que es imposible. Eso es. Entonces, lo que más se va a trabajar aquí es el sentimiento de culpa a la hora de los padres, de lo que transmitimos, que por eso lo de la personalidad. Inevitablemente somos un pilar fundamental, inevitablemente influimos mucho en la personalidad de nuestros hijos. Ajá. Pero no son marionetas nuestras, ni son una copia exactas a nosotros mismos, sino que hay otros muchos factores que realmente influyen. El sentimiento de culpa, en este caso y en cualquier caso, produce un dolor tremendo a la persona, y además hace que nos quedemos anclados en el pasado y Totalmente. revivamos una y otra vez ese sentimiento tan desagradable. Totalmente. A pesar de ello, ¿por qué nos instalamos muchas veces, como decís, en este sentimiento? Nos instalamos muchas veces la culpa porque es un sentimiento que no miramos. Si el problema normalmente de los sentimientos, cuando se quedan bloqueados, es porque no le damos espacio al sentimiento. Si aparece una emoción en mí muy intensa y muy desagradable, intento hacer como que no la veo. Entonces, al quitarle la mirada, no existe, no está conscientemente, pero sigue estando. Y entonces eso es lo que va haciendo que se bloquee. Eso es un poco lo que se va a trabajar, aprender a darle espacio a la culpa, a Sí. comprenderla y a ver qué hay debajo de la culpa. Porque la culpa está ahí, pero normalmente debajo de eso, en muchas ocasiones aparece agresividad y enfado. Y si tú a veces solamente con cambiar la frase, en lugar de decir me siento culpable porque mi hijo tiene una personalidad muy fuerte, en lugar de decirlo así es estoy enfadado porque le he transmitido a mi hijo esa personalidad, cambia mucho la frase y ayuda mucho a entrar en acción. Sí, es una manera de canalizar, ¿no?, ese Sí. sentimiento negativo a priori, pero que no podemos pasarlo por alto, porque Claro. si se deja ahí sigue estando, entiendo, ¿no? Claro. Algo así sería. Claro, eso es. Las cosas que nos le dan solución siguen estando ahí. Luego, además, también, aparte de ver ciertas herramientas de cómo canalizar esas emociones y lo primero y fundamental es entender lo que hemos dicho, cómo se forma la personalidad, ¿vale? Para quitarnos muchos conceptos irracionales que tenemos en la mente. Claro. Después, cómo canalizar esa culpa. Pero luego también es fundamental en el tema de la culpa el saber... No me acuerdo lo que te iba a decir. Muy bien. Pues analizar lo que hay debajo de esa culpa, iba por ahí. Eso es, Sí. analizar lo que hay debajo de esa culpa, Sí. eso es. Y darme cuenta, me ha recordado, y darme cuenta de que, claro que influyo mucho en mi hijo o en mi hija. Claro que le transmito muchas cosas negativas, pero también positivas. Y que aquellas cosas negativas que transmito no son tan negativas. Pero hay una cosa en este sentido que yo no termino de entender, y es que se dice, a lo mejor lo que tú comentas, tengo un hijo o una hija con mucho temperamento, que tiene un comportamiento a veces desagradable, que a mí no me gusta y que yo considero que le he transmitido, pero a lo mejor tiene 2 hijos o 3
Y solamente hay uno en este caso. La educación ha sido la misma, la familia la misma, el entorno el mismo. ¿Por qué esa diferencia? Quizá no es tanta transmisión por parte del padre, tiene que ver con otros factores, ¿no? Entiendo. Eso es. Hay muchos factores que influyen. También es verdad que luego también decimos, es que yo tengo 3 hijos y a los 3 los he educado igual. Eso tampoco es así. Falso. Vale. A esto me refería y esto quiero que me lo expliquéis, porque yo tengo la sensación como hijo que mis padres nos han educado a los 5 que somos de la misma manera. Su predisposición es la misma, a dárnoslo todo, el mismo amor, el mismo cariño, pero solamente, bueno, y ella que es la experta en psicología sistémica, o sea, solamente cómo nos relacionamos, solamente la presencia de otro hijo ya determina cómo me voy a relacionar con el segundo. Quiero decir que solamente porque ya no es, por ejemplo, el primer hijo, tenías una relación con ese primer hijo, pero ya hay cuando hay un segundo, la presencia de ese primero ya hace que tú no te relaciones igual. Bueno, no sé si voy mal encaminada. Ha sido rotunda Isabel, ha dicho, eso es falso. No educamos a todos los hijos igual por este asunto y por otros, o exclusivamente por el tema de el orden en el que naces. No, hay mucho más variables, porque, por ejemplo, con tu primer hijo tienes 25 años y con el tercero tienes 35. O sea, no, a nivel madurativo, a nivel experiencial, no es lo mismo tener 25 años que tener 35. Claro. La experiencia situacional que está ocurriendo en ese momento. En el 1 de enero que ha nacido mi hijo del año 2000, ¿cuáles eran las circunstancias que estaba atravesando? ¿Estaban mis padres y mis suegros? ¿Mi situación económica cómo era? ¿Cómo estaba mi hermano? ¿Cómo estaba yo como persona? O sea, hay una serie de circunstancias que influyen también en cómo yo me encuentro en ese momento. No se educa exactamente igual nunca a los hijos. Eso es una creencia en el que, como lo que tú dices, ¿no? Hemos educado a todos igual y cada uno es de una manera. No es así. No hemos educado a cada uno igual. Educamos muy diferente en función de las experiencias que estamos viviendo y de cada carácter de cada hijo. Porque cada hijo de manera inicial nace con un temperamento. Ajá. Y eso sí que es hereditario, es genético y es el primer instante. Y eso lo observamos ya desde la cuna. Tú te vas a paritorio y observas en donde están los nidos, donde están todos los bebés, y ves a bebés totalmente tranquilos, ves a bebés muy activos en el mismo momento del nacimiento, nerviosos, despiertos. Eso ya es el temperamento. El niño también influye en mí y yo también influyo en él, entonces hay una reciprocidad ahí. También se produce bastante sentimiento de culpa cuando tienes un hijo bastante conflictivo, que estás reprimiendo continuamente. Llega un momento que incluso a lo mejor se pasa por la mente, o se dice de palabra, no sé qué hacer con él, no sé qué hacer con ella, no sé por dónde tirar. Claro, el hecho de estar reprimiendo, reñiendo, intentando controlarle, también produce un sentimiento de culpa a veces, ¿no? Durísimo, que debe ser horrible, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con esto? Lo mismo, canalizarlo. Si es que el sentimiento de culpa allí además es que juega en nuestra contra siempre, porque si yo, por ejemplo, lo que tú dices, tengo un hijo con un temperamento muy fuerte, muy impulsivo, que no atiende a normas, tengo un niño muy temperamental. Si le hago una reprimenda muy fuerte, luego me voy a sentir culpable. Esa culpa va a hacer que acto seguido sea excesivamente permisivo, cuando no tengo que serlo. Entonces ahí entramos en juego donde no se marcan límites, donde no se marcan normas, y entra ahí en juego, pues eso, ahora soy muy permisivo, ahora no puedo más con esto, vuelvo la carga. Y ese es el problema de la culpa en ese sentido. Ajá. Y que debe ser tremendamente difícil educar a los hijos. Isabel, esto lo hemos comentado muchas veces. Yo siempre te digo que la palabra difícil momentos. No me gusta. Difícil, ¿no? ¿Por cuál la podemos sustituir? ¿Algo complejo? Algo complejo. Pero también las personas necesitamos retos y tareas complejas para estar vivos y para desarrollarnos, ¿no? Y evolucionar. Con lo cual, la tarea de ser padre o madre es sin duda una de ellas. Tenemos que verlo como algo apasionante y algo enriquecedor que está ahí en nuestras vidas. Y algo que no nos tiene por qué superar. Y si en un momento dado nos supera, pues para eso está el poder aprender, el que nos orienten en un momento dado, o el que nosotros mismos veamos la salida a ciertas situaciones. ¿Cuánto se evoluciona cuando pasan estas cosas? Esto que hace Isabel, que hacéis los psicólogos, las psicólogas en general, de ver lo positivo hasta en lo negativo, esto también es básico para casi todo, ¿no? Yo es que creo que... Bueno, es que hablo yo más. No. Ana, cuéntanos. Es que no se trata de ver lo positivo y lo negativo, se trata de ver las cosas de manera completa, ¿vale? Es decir, está claro que hay situaciones muy desagradables y que tienen un gran porcentaje de aspectos negativos, sí. Pero es que no existe el 100% en nada.
todo tiene su parte complementaria, ¿sabes? Es decir, está claro que hay una situación muy desagradable con cosas muy complejas y muy feas, pero hay una parte que no está siendo así. Hay que mirar de manera completa. Claro, es una visión bastante Y luego, global de y luego la situación, también, ¿no? visto desde la relatividad de las cosas, es decir, lo que yo estoy juzgando como una situación difícil, otra persona lo puede estar juzgando como una situación normal o que no le da esa connotación tan negativa, porque eso ahí depende mucho de la persona, ¿no? Que está juzgando esa situación. Sin duda. Bueno, pues básicamente se va a hablar del sentimiento de culpa, de cómo, en fin, canalizar esta sensación tan desagradable, insistimos. ¿Alguna otra cuestión se va a contar ya casi para terminar? Principalmente es eso, entender, porque muchas veces eso es, me siento culpable porque mi hijo es como es, ¿no? Eso es lo que te digo, como que parece que le hemos transmitido todo lo negativo y le hemos transmitido. Entonces, vamos a intentar eso, explicar cómo se forma la personalidad de un hijo, cuáles son los factores que influyen. Vamos a intentar ver que es inevitable no influir, es que es inevitable no influir en cualquier ambiente en el que nos encontremos. Vamos a ver también lo que te digo, aprender a canalizar ese sentimiento de culpa y sobre todo, bueno, pues eso, a que los padres se vayan ante situaciones difíciles con la sensación de, en lugar de sentirme culpable, ¿qué responsabilidad tengo yo en esto y de qué manera puedo salir de aquí? De salir del bloqueo que tenemos. Isabel, invitamos a la gente. Pues eso, que venga todos los papás y mamás del pueblo. Creí que ibas a decir del mundo. No os caben allí, es imposible. Bien, pues eso, que vengan a ver a Ana, porque yo creo que se presenta muy interesante la charla, seguro que nos aporta a todos muchísimo. Y bueno, pues eso, el jueves 25 de enero... Es decir, la próxima semana. Eso es. A las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura. Ahí os esperamos. Perfecto, muchísimas gracias. A ti. Hasta la próxima y que sea un éxito. Gracias. Gracias.